¿Cómo están, amigos de YouTube? Hoy vamos a hacer un video homenaje, vamos a repasar un poquito sobre la historia de esta ídola de la música disco, Rafaela Carrà, que recientemente falleció, y este es una especie de tributo que le podemos hacer desde el canal para recordar un poco su gran aporte al mundo de la música desde los 70s hasta hoy en día. Así que empecemos. Hey, baby. La cantante, actriz y conductora italiana Rafaela Carrà murió a los 78 años. La noticia fue confirmada a agencia de noticias ANSA por Sergio Giampino, quien fuera su compañero de vida durante años. Rafaela nos ha dejado, se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre, expresó Giampino. Giampino no reveló el motivo exacto del fallecimiento de la diva, pero aseguró que Carrà, cuyo verdadero nombre era Rafaela María Roberta Peloni, sufrió una enfermedad, y expresó: durante algún tiempo esa enfermedad había atacado ese cuerpo suyo tan pequeño y sin embargo tan lleno de energía desbordante. Su fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. Nacida en Bolonia el 18 de junio del 43, hasta el año pasado, Carrà seguía con las grabaciones de su más reciente programa televisivo, La mia casa e la tua, en el que la conductora, cantante y actriz entrevistaba a figuras como Sofía Loren, el director de cine Paolo Sorrentino, entre otros. Con el ciclo en pausa a causa de la pandemia, la diva conversó con el diario El País sobre su vida y su carrera, de la que no tenía ninguna intención de jubilarse. En esa nota contaba que su sueño de infancia había sido ser bailarina y coreógrafa, pero que su maestra le sacó esa fantasía al considerar que sus tobillos eran demasiado finos. Lo que no le impidió poner a cantar y a bailar a generaciones con canciones como Fiesta, Para hacer bien el amor hay que venir al sur, En el amor todo es empezar, Rumores y 0303456, entre otros temas. Temas que todo el mundo parece conocer aún hoy, cuando pasaron más de 40 años desde que ella los empezó a cantar en los 70s. YouTube e Internet han sido la clave. Fui a España hace 3 años a hacer un programa a Sevilla, con niños que me hacían preguntas y yo les tuve que preguntar cómo conocían mis canciones con 8 o 7 años. La tecnología, que yo utilizo muy poco, ha sido un puente entre generaciones, añadía la diva fallecida recientemente. Su recorrido televisivo las llevó a tener programa en España como Hola Rafaela o En casa con Rafaela en los años 90 y hasta incluyó un especial grabado en la Argentina durante su visita en 2005, cuando también pasó por La Noche del 10, programa conducido por Diego Armando Maradona. También fue entrevistada por Jorge Ginsburg en el Teatro Broadway en el especial Rafaela Hoy, emitido por Canal 13. Luego cantó y bailó sus grandes éxitos para una platea de fanáticos que disfrutaron cada una de sus ocurrencias, anécdotas y coreografías, como aquella de la melena centrífuga, que fue también su marca registrada. Como su estallido en nuestro mercado de Argentina coincidió con el inicio y desarrollo de la dictadura militar, Rafaela Carrà tuvo que cambiar varias letras de sus éxitos. Éxitos que pugnaban sobre una liberación sexual impensada en una Argentina presa del oscurantismo, por lo que sobre ellos recayó todo el peso de la censura. Canciones sobre relaciones gay, pedidos de tratos sádicos y sobre invitaciones a buscar un buen lugar para tener sexo tuvieron que ser resignificadas. Esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche. La quiero seria más abandonada. No quiero serlo. No se parece nada a él, la mirada con los ojos tiernos. Y me han dicho que era culpa suya, al diablo con la libertad. Yo he sabido si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. No, He dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. mira por qué hago yo esta fiesta y bailo por él.
Algunas letras de Rafaela se retocaron de modo impiadoso, porque por entonces no había margen para ser libres ni adelantados a una época, tal como lo fue Carrá. En el caso de Santo Santo se cambió el sadismo y masoquismo por el cariño y el amor mismo, y dejó sin efecto la demanda de esa esposa ansiosa que esperaba que su marido llegara de trabajar para liberar mentes e ir más allá de lo imaginable. Carrá entendió perfectamente las circunstancias políticas que atravesaba el Cono Sur y siguió adelante con su plan imperial de seducción desbordante, que incluía coreografías epilépticas y vestuario ajustado. Y en ese plan logró filtrar canciones como Lucas, en la que narraba su frustrado romance con un chico gay, y Pedro, sobre un pequeño playboy que enloquecía a una extranjera en la avenida Santa Fe. En Pedro, en tanto un chico con cara de inocente y aire formalito, se ofrece como guía para la ciudad, para una extranjera que andaba sola por las calles haciendo fotos a los monumentos. Menudo formalito el muchachito, menudas cosas aprendí con él, me conozco de memoria las estrellas, he visto todo menos Santa Fe. Desde aquí es donde rendimos este pequeño homenaje, repasando un poco sobre su gran carrera y sobre canciones que son de música disco, que han tenido mensajes muy profundos y que en la Argentina durante los 70s tuvieron mucha conmoción, y por eso también repasábamos el tema de la censura que recibió Rafaela Carrá en nuestro país. Déjame en comentarios qué canciones te gustaban de ella, si alguna vez la habías escuchado y todo lo que quieras aportar sobre este tema. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.